A todos, bienvenidos a esta segunda parte del webcast en estadística descriptiva. Me gustaría que me confirmen sonido, por favor. Perfecto. Bueno. Ok, bueno. Me gustaría antes de iniciar preguntarles a las personas que entran hoy por primera vez a nuestra serie de cursos cortos, me gustaría saber si saben de nuestro cronograma de eventos programados. Todos los que están ahorita participando, ¿tienen presente esto? Por favor, voy a entrar aquí. Voy a entrar aquí a la página. Si no lo tienen, yo con mucho gusto les envío. Aquí en Software Shop, nuestra página de softwareshop.com, pueden descargar esto, ¿no? Aquí. Me gustaría saber si todos tienen, y ya por un momento ya comparto la pantalla. Ya, claro, no van a ver nada si no comparto la pantalla. Me gustaría saber si todos tienen acceso a este cronograma. Ah, bueno, listo. No, sobre la sesión, el video estaba preguntando ahorita en producción. El video ya está editado, Daniel. Entonces, tan pronto ya esté montado en la página, ya esté listo el acceso, yo se los envío. ¿Listos? Lo que pasa es que ahorita va a cambiar un poco la visualización. Ya no se van a ver en Vimeo, sino va a ser una conexión directa desde la página. Entonces, estamos en eso, pero ya está. Entonces, si quieres ver la sesión anterior, a ti y a todos yo les comparto el video como es habitual. Bueno. Entonces me gustaría, si alguien no tiene acceso, por favor, a este cronograma, para mí sería bien interesante que lo tuvieran, para que ustedes puedan saber cuáles son los temas de interés, cuándo los vamos a brindar. Entonces, para que lo tengan, recuerden, porfa, que cualquier inquietud, ¿sí? Ay, a mí se me olvidó corregir, creo que el email. Tengo que corregir, se me olvidó corregirlo. Me envían un email, porfa, ya lo saben, aquí a julian.melendez@softwaregenshop.com. ¿Listo? Entonces aquí es julian.melendez@, software-shop.com. ¿Listos? Entonces, para el material de estas sesiones, para los videos, inquietudes que les queden, para que les envíe el cronograma de nuestra programación de cursos cortos online, gratuitos, para temas de estadística y econometría, con mucho gusto se los envío si me contactan a través de julian.melendez@software-shop.com. ¿Vale? Bueno, entonces aquí dice direcciones en el chat, aquí les voy a enviar la dirección en el chat. Ahí se va, entonces en el chat, pongámosle aquí a todos los asistentes, ahí está mi mail, julian.melendez@software-shop.com. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda recordando en qué capítulo quedamos, en qué parte quedamos el día de ayer? ¿Alcanzamos a ver toda la parte de cuantiles? Entonces vimos de cuantiles, entonces quedamos en revisar medidas de variabilidad. ¿Listo? ¿Sí es medidas de variabilidad? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ya sabemos que una primera medida muy importante es todo lo que tiene que ver con medidas de ubicación, ¿no? Medidas de tendencia central. Ya sabemos que en realidad medidas de tendencia central son la media, la mediana, las otras como la moda, particularmente utilizar información cualitativa, o los cuantiles son información de ubicación, no necesariamente tendencia central, sino medidas de ubicación relativa. Ahora bien, no basta nosotros con saber cuál es el valor que uno esperaría observar en una muestra o una población, sino que adicionalmente nosotros quisiéramos saber qué tan dispersos están los valores de dicha muestra o de dicha población de ese centro o de esa media o de ese valor más popular o de ese valor esperado.
¿De acuerdo? Entonces, las medidas de variabilidad nos permiten tener esa noción, realmente una noción numérica, y vamos a ver que las principales son las que aparecen en la pantalla. La primera de ellas es el rango. El rango es simplemente la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Pregunta, ¿qué ubicación me denota el cuartil 3 dentro de una muestra o dentro de una población? ¿Qué ubicación? Exacto, Nora, perfecto, el 75. El cuartil 1, el 25, ¿no es cierto? Si el rango, ojo con lo siguiente, el rango intercuartílico no, el rango, es decir, este que tengo acá, yo quisiera expresarlo en términos de cuartiles. ¿Cómo expresaría eso? ¿Cuartil qué menos cuartil qué? Si quisiera expresar este rango, sería cuartil qué menos cuartil qué. El intercuartílico, 75 menos 25. ¿Cuál cuartil es el valor más pequeño en una muestra? Redoblantes, ¿sí? No, el cuartil 1, acuérdense, es el 25. El cuartil 0, ¿no es cierto? El cuartil 0 sería el mínimo. Exacto. Y el cuartil, eso que acabas de decir, Magda, Q100 menos Q0, en realidad no sería Q, ¿no es cierto? Sería como P de percentil, ¿listos? Si hablamos de cuartil, acuérdense que un cuartil es partir en cuatro, una muestra, ¿no es cierto? Entonces sería, aquí sería cuartil 4 menos cuartil 0, ¿no es cierto? Si lo pusiéramos en términos de percentiles, sería entonces el percentil 100 menos el percentil 0. Si lo pusiéramos en términos de deciles, el decil 10 menos el decil 0, ¿no es cierto? Sí. Claro, el cuartil 4 es el 100%, ¿no es cierto? 1, 25, 2, 50, 3, 75, 4, 100. Cuartil 0, el 0. Bueno, muy bien. Luego viene la varianza, la muestral. La muestral. Simplemente, si ustedes ven, si omitimos este 1, este menos 1, ¿qué nos daría? Que la varianza es la sumatoria, o mejor aún, el promedio de las desviaciones. O sea, en promedio, cada valor en cuánto se desvía del valor medio observado. Tiene algunas modificaciones, acuérdense. La primera es que está elevado al cuadrado, esto para evitar ambigüedad en la interpretación de los resultados debido a los signos. Y este menos 1, pues esto surge como una, llamémoslo como una manipulación matemática para que este estimador sea insesgado. Bueno, muy bien. Normalmente, la varianza tiene un defecto y es que la varianza eh, em, tergiversa la interpretación de la variable porque eleva al cuadrado las unidades en las que está representada, ¿no es cierto? Entonces, termina siendo la medida por excelencia para revisar la variabilidad, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y por ende, las unidades que previamente habían quedado elevadas al cuadrado, aquí quedan en sus términos originales. Por ejemplo, si esto fuera pesos, pesos al cuadrado, sacar la raíz queda en pesos. Si esto fuera metros, metros al cuadrado, quedaría en metros y así sucesivamente. Y por último está el coeficiente de variación, que simplemente es una medida relativa. Es decir, la desviación estándar la relativiza por la media y se observa en términos porcentuales. Bien. Bueno, entonces voy a hacer aquí un repaso, vamos a pasar todo esto y posteriormente hacemos unos ejercicios, de pronto nos detenemos aquí a mirar algunas cosas. ¿Vale? Bueno, sigamos por acá entonces. Las siguientes medidas de distribución, las siguientes medidas estadísticas descriptivas muy importantes a la hora de hacernos una primera impresión de la base que estamos analizando, del trabajo estadístico, del trabajo cuantitativo que queramos hacer, son las medidas de distribución. ¿Listo? Las medidas de distribución. En estas medidas, entonces, vamos a hablar de la simetría y el apuntalamiento. En inglés esto sería como skewness y el apuntalamiento sería kurtosis, con K, ¿no? En español con C, kurtosis. La simetría de apuntalamiento hace referencia a distribuciones de probabilidad y recordemos que la distribución de probabilidad por excelencia, la distribución de probabilidad de referencia es la normal. ¿Listo? La normal es una campana como esta que se observa aquí en esta mesocúrtica. Uy, ¿qué dice?
esta campanita que aparece acá, que tiene una característica y es que es simétrica, ¿cierto? Es decir, esta mitad es exactamente igual a esta mitad. Bueno, cuando nosotros hablamos de distribuciones normales, nosotros vamos a decir que su asimetría es de 0 y el apuntalamiento, es decir, el nivel de qué tan puntuda es esta curva, vamos a decir que es 3. ¿Listo? En la práctica, normalmente por ejemplo, Excel, ¿sí? Excel no habla de una curtosis de 3, sino habla de una curtosis de 0. Entonces, normalmente uno no hablaría de curtosis, sino como diferencia de curtosis, ¿listo? O exceso de curtosis. En paquetes estadísticos, digamos formales, como en Stata, como son Ibius, Systat, bueno, cualquiera de ellos, normalmente no se habla del exceso de curtosis, sino de la curtosis como tal, es decir, el referente estrés. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si asumimos que la normal es 3 en términos de curtosis, vamos a decir que una platicúrtica es una función, una distribución que tiene una curtosis inferior a 0, una mesocúrtica es una que tiene un valor igual a 0, y una leptocúrtica la que tiene un valor mayor a 0. ¿Listo? Esto es apuntalamiento. ¿Vale? ¿Cuál es la implicación del apuntalamiento? Entre más apuntalado sea, significa que más curtosis tiene una distribución, y entre más curtosis tenga, lo que va a generar es una distribución, como muchas veces se denomina, una distribución con colas gordas. Con colas gordas. ¿Cuál es, cuál es el problema de las colas gordas? Recordemos que en las colas de una distribución que se ubican los valores más grandes y más pequeños, los valores atípicos, ¿no es cierto? Los valores extremos. En la medida que las colas se agranden, digamos, para un mismo nivel de significancia, las colas sean más grandes, significa que va a haber más probabilidad de que ocurran los valores extremos. Es un poco la implicación práctica de la curtosis. Entre más apuntada hacia una distribución, más probabilidad hay de que los valores extremos ocurran. Bueno, y en el caso de la simetría, pues simplemente es, es algo así. Es hacia dónde se carga la curva. Podría ser así, por ejemplo. Podría ser así. ¿Sí? O podría ser así como la normal, que los dos lados de una mitad y la otra son exactamente iguales. En este caso, cuando los valores se concentran en los más pequeños, decimos que la asimetría es positiva, o decimos que los valores más grandes tienen poca probabilidad de ocurrir, y decimos que tiene asimetría negativa cuando ocurre lo contrario. Bueno, aquí una pregunta, que me da si la es correcta, si no. A ver, ¿es correcto decir que una categorización de cuartiles poblacional aplicada a una serie de provincias de un país se encuentra? No, digamos, no es correcto. Vean la pregunta que hace Gladys. Si tú me permites, la voy a repetir. Dice, ¿es correcto decir en una categorización de cuartiles poblacional aplicable a una serie de provincias de un país que entre el Q4 y el Q3 se encuentra el 25% de las provincias con mayor número poblacional? Ah, no, sí, tienes toda la razón, pero es que había entendido mal eso. Q4 y Q3, o sea, entre el 100% y el 75%. Sí, tienes toda la razón, es una buena interpretación. Que las provincias se encuentren entre el cuartil 3 y el cuartil 4 te indica que se encuentra dentro del 25% de las provincias con mayor número poblacional. Es correcto, esa es una buena interpretación. Bueno, ¿qué es lo de la simetría? La simetría te indica hacia dónde está cargada una curva. ¿Listo? Hacia dónde carga una curva de distribución. ¿Qué significa esto? Claro, nosotros no hemos hablado todavía de probabilidad, eso está entre los próximos webcasts, pero voy dándoles un adelanto. ¿Listo? En principio, todos estaríamos de acuerdo que el área bajo una curva de distribución representa la probabilidad. ¿Sí? ¿Representa probabilidad? Sí, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Listo. ¿Qué significa eso? Que en una curva... Uy, ¿qué pasó acá? Perdón, se
Se me salió esto, perdón. ¿Qué significa eso? Que en una curva, cuando hablamos de costo de todas las actividades, bueno, entonces, perdón, vamos a poner esto aquí. Estos cuadritos que estorban acá son los de donde veo sus preguntas. Entonces, cuando por ejemplo en esta curva, digamos que esta es una normal, esto realmente es una curva normal. Si el área bajo la curva representa la probabilidad, y la probabilidad es un concepto que está entre 0 y 1, diríamos que si yo sombreo toda esta curva, tendría una probabilidad del 1, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurra un valor igual o inferior al centro? ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurra un valor menor o inferior al centro? 0.5, Miguel. Muy bien, Loren. 0.5, 50%. Muy bien. ¿Qué pasa cuando yo tengo una curva, una función asimétrica? Que se carga, digamos que el centro queda acá. Voy a decir que el centro queda acá, ¿vale? El centro queda acá. Si yo dijera que tiene mayor probabilidad, que ocurran los valores iguales o inferiores a la mitad o los valores iguales o superiores a la mitad. ¿Cuáles valores tienen una mayor probabilidad de ocurrencia en este caso? Los de la izquierda, ¿no es cierto? Los inferiores a la mitad. Voy a abrir aquí PowerPoint para poder ir haciendo el jueguito acá. Bueno, inferiores a la mitad. Entonces, ¿cuál es la implicación? Digamos, ¿cuál es una implicación práctica de la simetría? Ay, ¿por qué se me salió acá? Ya, entonces, ¿cuál es una implicación? ¿Cuál es una implicación práctica de la simetría? Que la simetría les va a decir cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular, ¿no es cierto? Muchas veces el deseado. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de ingresos, ¿listo? De ingresos. ¿Ustedes qué desearían? Estaríamos hablando de ingresos, o sea, ventas en una compañía. Uno que desea en una compañía tener la mayor, las ventas mayores posibles, ¿no es cierto? Si estuviéramos hablando de ventas, ¿ustedes qué preferirían? ¿Tener una asimetría positiva o una asimetría negativa para esa variable? Ventas. Negativa, definitivamente, ¿no es cierto? Digamos que este valor denota aquí 100, ¿sí? Bueno, esto denota aquí, digamos, 100 millones. 100 millones. Si yo miro, ¿qué tiene una mayor probabilidad? ¿Cuál de las dos curvas tiene una mayor probabilidad de que se tenga un valor de 100 o superior? Si ustedes ven aquí, tengo este pedacito, pero aquí tengo toda esta joroba, ¿no es cierto? Entonces no sé un poco si con ese ejemplo, Juliana, te queda un poco más claro sobre la diferencia entre simétrica negativa y positiva. La simetría tiene que ver hacia dónde se carga, ¿no? Hacia dónde está cargada la mayor probabilidad de ocurrencia de un valor en particular. Entonces voy a salir de aquí, pero voy a salir de aquí listo, y sigo aquí con mi presentación. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Sigamos entonces por acá. Nada. Entonces, la cuestión es, Nora, cuando tú tienes una simetría, acuérdate, asimetría te indica es hacia dónde está cargada, ¿listo? Hacia dónde está cargada la curva. ¿Perfecto? Hacia dónde está cargada. Y debajo de la curva te indica cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento. De todas maneras, sigamos ahorita no te queda claro algo sobre, digamos, el concepto de probabilidad o área bajo la curva, no importa, digamos, no importa, porque de todas maneras eso lo vamos a ver. Realmente ahorita no tendríamos por qué saberlo, ¿listo? Porque no hemos visto curvas de distribuciones, ni variables aleatorias, ni nada de eso. Eso es a propósito, son nuestros próximos webcasts, nuestro próximo webcast de hecho. ¿Listo? Entonces, por el momento, digamos, es saber que
la medida de simetría de apuntalamiento me indica simplemente cuál es qué esperaría yo de una curva en términos de su apuntalamiento y la forma como se distribuye dentro del eje y las implicaciones que tiene en la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿no es cierto? Bueno. Asociado a esto hay algo que se conoce como los Z-scores, y los Z-scores es una medida que me sirve para estandarizar. Si ustedes observan, un Z-score está definido como el valor de un valor en particular de una variable menos el valor esperado de esa variable, o su promedio, el promedio de esa variable, sobre la desviación estándar. De forma tal que yo con un valor estándar, yo podría revisar cualquier evento dentro de una curva en particular, dentro de una curva normal, dentro de una curva T, en fin. ¿Listo? Eso es un Z-score. Con los Z-score, ¿sí? Con los Z-score, ahorita hacemos unos ejercicios, voy a procurar aquí acelerar para que podamos hacer unos ejercicios y apoyar esto que estamos viendo. Bueno. Y luego, dice Eric, ¿y los datos o la probabilidad puede ocurrir por arriba y o encima de la curva? No. Realmente nosotros siempre que hablamos de probabilidad, hablamos es de área bajo la curva. ¿Listo? Lo que está por encima de la curva no es de nuestro interés, ¿no? No es de nuestro interés. Todo el área bajo, la sombra que pudiera estar encima de la curva, para nosotros no representa nada. Lo único que tiene interés es el área bajo la curva. Bueno, y que nos representa la probabilidad. Bueno, entonces con base en los Z-scores, nosotros podemos hablar del teorema de Chebyshev y la regla empírica. Digamos que esto, particularmente la regla empírica, son algunos valorcillos que uno nunca deberían olvidarse. ¿Sí? Así como uno siempre, hay siempre algún número que uno tiene que saberse en la vida, digamos. Estos son los números que uno debería quedarse en nuestras mentes. ¿Listo? Ah, listo. Jorge, gracias. No se ve porque tengo estos cuadros, pero esto sí es un defecto de la plataforma, del Webex, que me toca dejar los cuadros, entonces va a disminuir un poquito tal vez. Va a disminuir un poquito. Estas sombras que se ven es donde puedo mirar sus preguntas. ¿Listo? Entonces, voy a bajarlo aquí. Listo ahí. Bueno, entonces, ¿qué indica? En esencia, ¿qué indica? Un Z-score, a la luz del teorema de Chebyshev, lo que indica es que si nosotros creamos un intervalo, ¿listo? Creamos un intervalo con 2 zetas, 3 zetas o 4 zetas, vamos a contar con un porcentaje mínimo de observaciones dentro de ese rango. Me explico. ¿Listo? Me explico. Yo tengo aquí lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de un intervalo, típicamente el intervalo, ¿cómo va a estar definido? El intervalo va a ser algo así. Digamos, yo tengo aquí una línea, ¿listo? Y normalmente un intervalo va a estar definido por un valor medio, ¿sí? Por el valor medio, y unos valores z o unas desviaciones estándar. ¿Listo? Entonces cuando digo que un intervalo con z igual a 2, estoy diciendo la media más 2 desviaciones. Entonces, más 2 desviaciones. Digamos, estos son 2z, ¿listo? Y un intervalo aquí con menos 2z, ¿listo? Entonces, lo que esté entre esto y esto me va a denotar una porción del 100% de la muestra de la población. Entonces, ¿qué me indica el teorema de Chebyshev? El teorema de Chebyshev me indica que si utilizo dos desviaciones, o utilizo dos zetas, entre esto y esto voy a contener por lo menos el 75%, va a tener por lo menos el 75% de, en este momento que están viendo, la diapositiva o el dibujo que estoy haciendo, por favor. En este momento que están viendo. Es que tengo aquí partida la pantalla. ¿Están viendo la diapositiva? Ah, bueno, pues como... Listo, entonces voy a cerrar esto acá. Listo. Ahora deberían estar viendo la diapositiva, ¿cierto? Ah, no, se salió. Discúlpenme, por favor. Listo. Ahí están viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Digo, el rayado, el dibujo. ¿Están viendo el dibujo en este momento? Listo, perfecto.
Entonces, si coloco 2, el 75, ¿no es cierto? Si coloco más zetas, pues voy a tener una mayor proporción. ¿Listo? Bueno, en el caso, en el caso de que la distribución sea normal, digamos que el teorema de Chebyshev aplica para cualquier distribución, ¿sí? En el caso, en el caso de la distribución normal, ¿sí? En el caso de la distribución normal, que acordémonos que tiene una simetría de 0, es simétrica, lo que decimos es que esos zetas o desviaciones estándar van a tener una representación un poco distinta. Entonces, si aquí tenemos 1, si tenemos 2, o si tenemos 3, va a ser un poco distinto. ¿Listo? En el caso del teorema de Chebyshev decimos que 2 son 75%, 3 89% y 4 el 94%. En el caso de la regla empírica, es decir, algo que se utiliza cuando la distribución tiene una forma acampanada, como es una distribución normal, por ejemplo, decimos que una desviación estándar representa el 68% de la población o de la muestra, el 2% el 95% y el 3% prácticamente todos los valores, es superior al 99%. ¿Por qué estos valores difieren? ¿Por qué es diferente el teorema de Chebyshev de la regla empírica? Porque recordemos que la regla empírica solo aplica para distribuciones que tienen formas acampanadas. El teorema de Chebyshev, digamos, aplica para cualquier tipo de distribución. ¿Perfecto? Bueno, sigamos acá. Terminemos con la parte de medidas de asociación. Y cuando nosotros hablamos de medidas de asociación, estamos hablando en realidad de covarianza. Covarianza, varianza conjunta, ¿no es cierto? La varianza que existe entre dos variables. ¿Cuál es la definición técnica formal de covarianza? Medida de asociación lineal entre dos variables. No puede omitirse ninguna de las palabras. Es una medida de asociación, no mide relaciones, ¿sí? No mide causalidades, no mide dependencias, lineal entre dos variables. Es una asociación lineal, no se entienden asociaciones cuadráticas, polinómicas, logarítmicas, ¿sí? Solo entienden las lineales, y es entre dos y solo dos variables. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con regresión? Como lo recordaremos cuando veamos nuestros temas relacionales de regresión. Que en la asociación no hay jerarquía entre las variables. Cuando nosotros hablamos de relaciones, nosotros decimos hay una variable dependiente y una independiente. En la asociación no hay jerarquía, no hay ninguna que sea dependiente de alguna otra. Las dos tienen el mismo rango, si así la queremos llamar. El mismo rango jerárquico. Bueno, por fórmula, entonces, digamos, la covarianza muestral, si ustedes observan, es la dispersión que hay entre un valor de X de su valor medio y la dispersión que hay del valor Y de su valor medio dividido por N. Entonces estaríamos hablando de cuál es la desviación media de cada uno de estos valores. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de la covarianza? Bueno, vamos a ver un poco la interpretación y luego vemos cuáles son los defectos. Si ustedes ven, la covarianza surge de la visualización que pueda tener entre dos variables, X y Y, en este caso, X y Y. Y cuando yo puedo mirar de manera gráfica, a través de un gráfico de dispersión, por ejemplo, cuál es el comportamiento entre las dos variables, yo podría tener algo de este estilo, ¿no es cierto? Que sube por acá. O algo que muestra aparentemente una tendencia a la baja. O simplemente una situación donde no se refleje ninguna relación, ¿no es cierto? Ninguna tendencia. Entonces, cuando la situación es al alza, decimos que es una covarianza positiva, cuando es a la baja, una covarianza negativa, y cuando no hay algún tipo de relación o de asociación, decimos que la covarianza es de cero. La covarianza tiene un defecto, o tiene varios defectos. El primero es que, si ustedes observan, la covarianza no tiene una unidad definida. Las unidades van a estar definidas por las unidades de X y las unidades de Y. Por ejemplo, si X son kilogramos y Y son metros, pues ¿cuál será la unidad de la covarianza? Kilogramos por metro. ¿Listo? Y podría ser cualquier valor. Un valor que no tiene ninguna representación en términos de unidades de medida. Y peor aún, si yo cambio las unidades de medida representando la misma variable, la covarianza va a cambiar. Por ejemplo, veamos aquí esto rápido, un ejemplito. Yo tengo lo siguiente, ¿listo? Entonces tenemos aquí peso, estatura. Entonces tengo un peso aquí de
de 50, 70 y 60. ¿Listo? Y este peso está aquí, en este caso en kilogramos, y aquí vamos a poner la estatura en metros. Entonces, digamos 1.5, 1.7 y 1.65. ¿Listo? Si nosotros sacamos la covarianza, pues no voy a hacer la fórmula, voy a utilizar la que viene en Excel. Voy a decir esto y esto, ¿no es cierto? Me dice que la covarianza es de 1. ¿Listo? Aquí va a cambiar, bueno, voy a dejar eso así un momento. A ver si me funciona. Y voy a colocar esto acá. Voy a cambiar esto por gramos y esto lo voy a poner en centímetros, ¿no es cierto? Entonces, si esto es en gramos, sería esto por 1000 y esto sería por 100, ¿no es cierto? Si ustedes ven qué pasó con la covarianza pasó de 1 a 100.000, se incrementó. ¿Por qué? Porque cambié las unidades de medida. No obstante, la asociación que ya existía estas variables debería ser la misma, que son las mismas personas, el mismo momento del tiempo, luego quise cambiar fue las unidades. Esto me dice que esta covarianza es mucho mayor que esta. Uno podría pensar que la asociación en esta es mayor que esta. Entonces, para evitarse también esos problemas de las unidades de medida, de que se pierde el sentido de lo que representa esto, así como en la varianza nosotros utilizamos la desviación estándar, en la covarianza nosotros vamos a utilizar el coeficiente de correlación. Si ustedes ven el coeficiente de correlación, es una medida relativizada. Es la covarianza sobre la desviación estándar de X sobre la desviación estándar de Y. Si ustedes ven, si yo hago esta fórmula, se pierden las unidades de medida y hace que el coeficiente de correlación sea una medida relativa. No tiene unidades, es una medida adimensional. ¿Listo? Es una medida adimensional. Y lo mejor de todo, entonces, no va a tener ya, independientemente de que yo cambie las unidades de medida, no va a haber problema, sino que adicionalmente va a ser una medida que está acotada, es una medida que está entre -1 y 1, siendo -1 y 1 una correlación perfecta, o sea, una correlación perfecta negativa, una correlación perfecta positiva, y siendo 0 un escenario de no correlación. Entonces ya puedo tener una noción de que lo que más se parezca a 1 tendrá una muy alta correlación, lo que más se parezca a 0 en valores absolutos, pues tendrá una muy baja correlación. Vean, por ejemplo, para este mismo ejercicio, aquí tenía la covarianza, ¿no es cierto? Se utiliza ahora la correlación. Vean lo que ocurre. Ay, perdón. Si utilizamos el coeficiente de correlación, va a ser exactamente el mismo. Ya no se ve afectado por las unidades de medida tal como se ocurre con la covarianza. Bueno, en resumen, ¿qué hemos visto? ¿Qué vimos? Vimos unas medidas de asociación, unas medidas arrancadas por unas medidas de localización, la media, la mediana, la moda, los cuantiles, ¿sí? Recordemos que realmente como medidas de tendencia central solo está la media y la mediana. Los otros, por ejemplo, las modas y los cuantiles, tienden a ser un poco más, sobre todo los cuantiles, ¿no? Unas medidas de ubicación relativa. Como medidas de variabilidad tenemos el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, siendo el más popular la desviación estándar. Como medidas de distribución tenemos la asimetría, la kurtosis, el teorema de Chebyshev como una aplicación, la regla empírica. Recordemos que la diferencia entre uno y otro es la posibilidad de ser aplicado para cualquier distribución, como es el teorema de Chebyshev, o la regla empírica para distribuciones acampanadas. Bueno, los valores atípicos no los vimos, eso los vamos a poder revisar un poco más cuando veamos probabilidades, pero en esencia es muy fácil, ¿no es cierto? Los valores atípicos lo que me indica es cuáles son los valores que tienden a estar ubicados en las colas de las curvas, ¿no es cierto? Recordemos las colas donde que tendrán los valores más pequeñitos y los valores más grandes. ¿Por qué atípicos? Porque hacia las colas, por lo menos en distribuciones acampanadas, ¿sí?, son los valores que tienen una menor probabilidad de ocurrencia. Y con medidas de asociación tenemos la covarianza y la correlación, siendo la correlación el estadístico por excelencia para la revisión de este concepto. Vimos que la correlación tiene ventajas bastante claras sobre la covarianza, que es, por un lado, que es inmune a los cambios en las unidades de medida, y por otro lado, que es una medida acotada. ¿Alguna pregunta de esto que hemos visto hasta el momento? Ya vamos a hacer ejercicios. Yo sé,
Si, si hay alguna pregunta, yo sé que si surge preguntas, muy seguramente vamos a poderla resolver con ejercicios en la práctica. Pero no sé si algo queda en el tintero. Yo les digo, sí, esto lo podemos revisar o no. Definitivamente aclarémoslo ahorita. Bueno, ¿qué es una medida acotada? Una medida acotada, una cota es un límite, vaya Fernando. ¿Listo? Una cota es un límite. Entonces, cuando tú dices una medida acotada, es que tiene un principio y un fin. Por ejemplo, la covarianza podría tener cualquier valor, ¿sí? La varianza podría tener cualquier valor. Cuando tú hablas de correlación, la correlación solo puede ocurrir entre -1 y 1. Eso es, ¿sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de la calificación otorgada a un examen en una universidad, la nota que uno tiene en un examen será una medida acotada, ¿sí o no, María Fernanda? Claro, es una medida, esa es la calificación, una medida acotada, tiene límites, normalmente entre 0 y 5, 0 y 10, ¿no es cierto? O 0 y algún otro valor. Bueno, muy bien. La covarianza, entonces, como les decía, la covarianza, bueno, primero para que lo tengamos claro, la interpretación de covarianza o por la definición de covarianza y correlación es exactamente la misma. Medida de asociación lineal entre dos variables. ¿Listo? Lo que pasa es que una es una medida relativizada, que es la correlación, y otra que es la covarianza. ¿Listos? En los gráficos es simplemente esto. Si tú miras, entonces aquí, ¿qué es la covarianza? La covarianza es variación, ¿no es cierto? En promedio es, o mejor aún, la covarianza es varianza conjunta. Parte del mismo principio, o sea, en promedio, en cuanto diverge un valor de su valor medio. Lo que pasa es que aquí lo estamos viendo en conjunto para una variable X y una variable Y, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ves, por ejemplo, en este gráfico que tú me dices de los cuatro cuadros, decíamos, si se presenta esta situación, es una covarianza positiva, negativa, no hay. Aquí es una forma de mirar los puntos, ¿no es cierto? Tenemos un cuadrante 1, 2, 3, 4. Si tú ves la medida de Y, digamos, para este ejemplo sería 51, de X sería 3. ¿En cuánto entonces se diverge este valor de esto? En cuanto este de esto, este de este y este de este, ¿no es cierto? En promedio, ¿cuál es esa desviación? Lo mismo sería este este de acá y este acá. Y si lo miramos de arriba para abajo, en promedio, ¿cuál sería la desviación de este con este con este con este? ¿Mm? De manera individual, sería la varianza. Si lo miramos de manera conjunta, sería la covarianza. Y mira tú que esto solo va a poder entender relaciones de este tipo, lineales, ¿no es cierto? No se va a poder entender una relación curvilínea, por ejemplo. Una parábola perfecta te diría que la correlación es de cero. Y en una parábola perfecta, por el contrario, la asociación debería ser perfecta. Pues realmente, Gladys, siempre uno debería utilizar el coeficiente de correlación. Realmente uno nunca utiliza la covarianza. La covarianza eventualmente se utiliza para las matemáticas necesarias para algún tipo de cálculo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, optimización de portafolios, cuando hace algún tipo, digamos, por ejemplo, cuando uno hace los ejercicios de regresión por vía matricial, ¿sí? Digamos que la covarianza es un concepto que se requiere, te lo diría yo, de grosso modo, no estoy diciendo que eso sea la única utilización, por grosso modo la covarianza es el estadístico que se utiliza normalmente en la parte computacional de un ejercicio, ¿sí? Pero siempre, realmente siempre para el análisis, para la toma de decisiones, para la interpretación, tú siempre utilizas el coeficiente de correlación. ¿Listo? Los tres gráficos del lado simplemente te representan, digamos, posibilidades que podrían haber. Digamos, podría haber una asociación positiva, una asociación negativa o simplemente no haber asociación. ¿Listo? El coeficiente de variación indica lo siguiente. Entonces, el coeficiente significa lo siguiente, Hernán. Exacto. Por ejemplo, Alonso Alquim, lo que me dice, en portafolio se usa matrices de covarianza, siempre es con este. Entonces, normalmente la covarianza, como les decía, es lo que se utiliza en los cómputos, ¿no? En las matemáticas detrás del ejercicio. Pero interpretativamente, se utiliza el análisis
la correlación, así como uno nunca realmente tiene en cuenta la varianza a la hora de hacer análisis, sino habla de la desviación estándar. Bueno, para medir asociación entre variables no lineales, pues uno utiliza métodos no paramétricos. Pues digamos ahorita el tiempo no nos da para hablar de eso, pero algo que no dijimos acá es que ese coeficiente que vimos es un coeficiente de correlación de Pearson o paramétrico. Hay otros métodos no paramétricos que nosotros vamos en algún momento, lo vamos a revisar también dentro de nuestro programa de webcast. Aquí está, por ejemplo, métodos no paramétricos. El 26 de mayo vamos a estar hablando de métodos no paramétricos. Y, por ejemplo, para asociaciones no lineales, uno podría utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. ¿Listo, Luis? Entonces, para medir la asociación de variables no lineales, pues toca utilizar otros estadísticos. En este caso, unos no paramétricos. Bueno, la coeficiente de variación, la idea es lo siguiente. Miremos, a ver, como siempre, voy a tratar de tener eso aquí. Listo. Tengo dos grupos, el grupo A, el grupo B. Este pesa, vamos a tener aquí 20, 30, 15. A mirar si de un solo intento puedo demostrarte cuál es la interpretación del coeficiente de variación. 70, 72, 68. No. Ah, me funciona. Listo, perfecto. Vean lo siguiente. Vean lo siguiente. Yo tengo aquí dos grupos de personas. ¿Listos? Tengo dos grupos de personas. Y para este grupo registré el peso en kilogramos y para este grupo el peso en kilogramos. ¿Sí? Si yo reviso cuál de estos dos grupos tiene una mayor dispersión, entonces nosotros calculamos aquí la desviación estándar, la muestral, y vamos a ver que el grupo B tiene una mayor desviación estándar. ¿Listo? 8,14 frente a 7,64. ¿Listo? Bueno. Entonces yo podría decir que es, si digamos, si estuviéramos pronosticando, que pronosticar el grupo B seguramente va a ser más difícil porque tengo una menor certidumbre en torno al valor que va a ocurrir. Tiene una mayor desviación. Pero detrás de esto, digamos que hay una trampita o hay información oculta. Y es las magnitudes en las que se está midiendo. ¿Listo? Si nosotros miramos, en realidad el promedio en el que se mueve el grupo A es de 21.7 kilos y el promedio en el que se mueve B es de 64.3 kilos. Entonces, si yo miro realmente cuál en términos relativos tiene una mayor desviación estándar, vamos a ver que 7.64 es más de 21, representa más de 21.7 que 8.14 de 64. Realmente, el grupo A tiene una mayor dispersión a la que tiene el B. Lo que pasa es que el B, si reviso la desviación estándar, me va a mostrar que tiene más, simplemente porque las magnitudes en las que se mueve esto es mayor. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es mi interpretación del coeficiente de variación? El coeficiente de variación simplemente es una medida de variabilidad. La diferencia es que al ser una medida relativa, pierde las unidades. Si tú ves, la desviación estándar está en kilos, la media está en kilos, el coeficiente de variación está sin unidades. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de variación lo que te indica es variabilidad, pero relativizada por el valor medio. En general, uno siempre debería sacar el coeficiente de variación. ¿Listo? Bueno, miremos aquí entonces algunos ejercicios. Pues no los alcanzamos a ver todos, pero por lo menos vamos a ver algunos interesantes. ¿Sí? Algunos interesantes y con mucho gusto les puedo enviar esta hojita para que lo realicen todos ya como trabajo extra. Bueno, hay algo que les estoy debiendo, lo estoy terminando de estructurar, mucho para visualizarlo en la página, de todas maneras se los estaré informando.
y es sobre la posibilidad de convertir todos estos webcasts en una certificación, ¿no es cierto? Aquí al final del año, quienes hayan demostrado un cumplimiento, digamos, en las horas, no son las horas de asistencia, sino en las horas de participación, ¿no es cierto? O sea, digamos, si alguien se llegó a perder un webcast, pero si vio el video, eso cuenta, ¿listo? Entonces, vamos a poder certificar la asistencia de esto. Entonces, eso se los va. Entonces, todos estos ejercicios vale la pena que también los tengan en cuenta, porque esto es trabajo que vale para la certificación. Bueno, obviamente yo no los voy a recoger, no los voy a calificar. Esto es trabajo autónomo. Bueno, mi mail, como les decía, lo voy a enviar vía chat. Es Julián, o lo vamos a mostrar aquí en Word. Aquí está. Es julian.melendez@softwareinshop.com. No, 40 horas, ¿no, Patricia? 40 horas. ¿Por qué 40 horas? ¿De dónde salió ese número mágico de las 40 horas? Porque hay países donde un certificado donde solo tiene validez si es de 40 horas para arriba. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener aquí la posibilidad de hacer un certificado, o sea, si se cumplen 40 horas, y quienes completemos 80 horas, ¿sí? Vamos a poder tener un certificado de diplomado. Eso va a tener algunas condiciones, ¿sí? Va a tocar presentar algún examen, algo, pero yo les voy a dejar todo eso muy claro, ¿listo? Y cómo las vamos a completar. También les voy a mostrar la parrilla de cursos, ya de cursos pagos, que quiero presentarles de acuerdo con las preferencias que ustedes me han manifestado, y en la medida que vayamos teniendo los cupos, digamos, los cupos suficientes para arrancar un curso, pues lo hacemos. Pero bueno, volvamos aquí a nuestro webcast, a nuestro tema, que me distraigo, ¿sí? Me emociono, entonces comenzamos a hablar de eso. Bueno, entonces, vamos acá y hagamos, por ejemplo, este ejercicio siempre se me ha hecho muy interesante. Hagamos este, bueno, es para practicar aquí algunas cosas. Este ejercicio número 2. Esto es tomado del libro de Anderson que está referenciado dentro de las diapositivas. Dice, la compañía Walt Disney compró a Pixar Animation Studios en un negocio que costó 7.400 millones de dólares, 7.4 billones de dólares. Las películas animadas producidas por Disney y Pixar durante los 10 años previos, ¿sí?, a la compra se listan en el recuadro azul. Entonces, en el recuadro azul, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar los ingresos o la taquilla que tuvo cada una de las películas en millones de dólares. ¿Listo? Entonces tenemos aquí las películas de Disney de los últimos 10 años, sus taquillas, las de Pixar, las de sus últimos 10 años. ¿Sí? Y vean la pregunta también, ¿por qué me gusta este ejercicio? Porque realmente esto es un ejercicio, puede ser una situación perfectamente de la vida real y cotidiana para cada uno de nosotros. En la vida real, ¿sí? En la vida real, ustedes nunca los van a poner, oiga, calcúleme la media, la desviación estándar, calcúleme unos estadísticos, ¿no es cierto? En la vida real, tal como se nos presenta, a nosotros, ¿sí?, lo que nos van a preguntar es, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué hacemos con base en la información que tenemos? Entonces, siempre la estadística es un apoyo para la toma de decisiones. Y ejercicios como este, ¿sí?, nos permite, digamos, un poco evidenciar eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Jorge, tú ya me dijiste Pixar tiene mejor performance. Entonces la cuestión es, ¿cómo podríamos dar nosotros argumentos, en nuestro caso estadísticos, para justificar la compra de Disney, la compra de Pixar por parte de Disney? ¿Será que Disney la embarró comprando Pixar? ¿O será que nosotros podemos revelar algunos argumentos estadísticos que le den la razón a Disney? Oye, usted tenía razón para comprar Pixar. Entonces, podríamos mirar distintas cosas, ¿no es cierto? Podríamos mirar, por ejemplo, promedios. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo, eh, bueno, los valores, podríamos meterlos muy rápido, ¿no es cierto? En realidad, yo los tenía por aquí abiertos en algún lado, discúlpenme. Bueno, ahorita no me acuerdo dónde los tengo, previamente los había grabado, pero bueno, los voy a copiar aquí muy rápidamente. Entonces tenemos 346, si quieren todos podemos irlos copiando, 346, 325, 253, 304, 448, 354, 169, 273, 110, 136,
250, 104, 249, es el caso de Disney, y el caso de Pixar es el siguiente, 362, 363, 485, 525, 865 y 631. Entonces ahí están los valores. Si los quieren copiar rápidamente, entonces aquí tenemos Disney y aquí tenemos Pixar. Entonces Disney es 346, 325, 253, 304, 448, 354, 169, 273, 110, 136, 250, 104 y 249. Y Pixar es 362, 363, 485, 525, 865 y 631. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con Excel, muy fácilmente yo puedo ir aquí a datos, análisis de datos. El libro de Anderson, Luis, se llama, aquí está, se llama Statistics for Business and Economics. ¿Sí? Pero aquí hay otros también igualmente buenos que los referencian. ¿Sí? Lo que pasa es que estos ejercicios particularmente los tomé de este. Bueno, entonces vamos a poner aquí estadísticas descriptivas, vamos a poner aceptar, voy a seleccionar los valores que quiero trabajar, le voy a decir tiene rótulos, le voy a decir sáquelos en una hoja nueva y voy a poner resumen de estadísticas, le voy a poner aquí aceptar. Y vean que ahí quedaron, digamos, es una forma express de sacar estadísticas descriptivas en Excel, ¿no es cierto? Sin tener, digamos, sin hacer las fórmulas. Aquí las puedo sacar todas de un solo clic. ¿Listo? Entonces, tal como tú sugerías, Jorge, entonces, si nosotros miramos en promedio, ¿sí? Si nos miramos en promedio, esto es Disney y Pixar, ¿qué podemos observar? Que el recaudo promedio de una película de Disney es de 255 millones, una de Pixar es de 538. La mínima, el mínimo recaudo de Disney fue 104. El mínimo de Pixar fue 362, el máximo de Disney fue 448, el máximo de Pixar fue de 865. Vean, por ejemplo, podríamos calcular aquí el coeficiente de variación, a ver dónde hay más variabilidad. Vean que en principio, si miro la desviación estándar, ¿cuál tiene una mayor variabilidad? La de Pixar, porque tiene 189, redondeamos esto a una sola cifra, ¿sí? 190 millones de dólares es la diferencia entre las distintas películas que saco en promedio, mientras que en Disney son 103. Pero relativicemos esto respecto al valor medio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es 103 de 255? ¿Y qué es 190 de 539? Si nosotros vemos, realmente, cuando yo relativizo la desviación de las películas respecto a su valor medio, realmente las que presentan una mayor dispersión son las de Disney, punto 40 contra punto 35. ¿Sí? Este es un caso en la práctica de cómo el coeficiente de variación nos puede ayudar a interpretar mejor las cifras. Pero veamos cómo podríamos aplicar, por ejemplo, nosotros aquí los cuartiles, los quintiles, las medidas de posición, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría saber, digamos, a ver, aquí una pregunta. Esto lo saqué con datos, ¿sí? Datos. Voy aquí a datos, análisis de datos. Y en análisis de datos hago clic en estadística descriptiva y le pongo aceptar. ¿Listo? Utilicé esto acá porque, digamos, es una forma muy fácil de sacar varias estadísticas, ¿no es cierto? En lugar de poner promedio, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo, entonces aquí salen todas de una sola vez. Un ejercicio entonces que uno podría hacer es, por ejemplo, mirar cómo es esta situación entre los mínimos y los máximos, ¿no es cierto? Vean, por ejemplo, que si yo tengo el mínimo 104, aquí el máximo es 448, si la mediana es 253,
vean que el mínimo, sin hacer, digamos, haciendo unos cálculos superficiales, pero totalmente discientes, vean, por ejemplo, que el valor mínimo, ¿sí? Lo mínimo que uno esperaría en Pixar, se encuentra por encima, ¿sí? Del 50% de las taquillas de Disney, ¿no es cierto? ¿Qué indica la mediana? ¿Qué indica la mediana? La mediana me indica el punto donde de ese valor para abajo se encuentra el 50% de la muestra de la población, o de manera análoga, el punto donde, o la proporción que de ese punto hacia los valores más grandes se encuentra el otro 50% de la muestra, ¿no es cierto? Si ustedes ven en el caso de Disney, el 253 me indica que el 50% de las películas de Disney están por debajo de 253 millones y el 50% por encima de 253. Vean que el mínimo de Pixar se ubica en la mitad más alta, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos hacer pues un juego, digamos, de mayor cantidad de revisiones con puras estadísticas descriptivas y podríamos soportar, ¿sí? Podríamos soportar que definitivamente, pues Disney sí tenía razones para, aquí, Disney sí tenía razones para haber adquirido Pixar, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya el tiempo no lo permite. Entrenamiento, digamos, si esto fuera un entrenamiento y fuera un curso más grande, pues, por supuesto podríamos detallar más, podríamos hacer más ejercicios, pero bueno, aquí solo disponemos de una hora. La manera de activar el análisis estadístico en Excel, quien no lo tenga activado, pues viene aquí a archivo, opciones, complementos, y aquí en complementos de Excel le ponemos ir y seleccionamos herramientas para análisis y ahí deberían quedar. Y Solver, bueno, si queremos sacar el Solver para que queden estas dos pestañas acá. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Como siempre les agradezco muchísimo su participación. Bueno, ese podría ser un cursillo, ¿no? Un cursillo de Excel, en la medida que así lo quieran podemos plantearlo. Recuerden cualquier inquietud, porfa, si hay preguntas que les quedan, digamos dudas que les quedan, con mucho gusto me las preguntan vía email. Yo se las respondo lo más rápido que pueda, siempre respondo, no tan rápido como quisiera, pero siempre les respondo. Quienes asisten a los webcasts sé que pueden dar fe de eso. Entonces, si quedan inquietudes, cosas que no les quedó claras en esta exposición, que por tiempo no las podemos aclarar, yo se los aclaro vía email. Quien quiera el material, con mucho gusto se lo envío. Quien quiera la programación de nuestros webcasts, con mucho gusto se lo envío. Los mantendré informados de los accesos a los videos. Como les digo, ahorita estamos cambiando la forma como los vamos a mostrar, pero entonces yo sé que les estoy viendo el video de la semana pasada. Pues tan pronto quede listo también se los voy a quedar debiendo. Y la información sobre cómo convertir esas capacitaciones que hemos venido haciendo en certificado y diplomado. Bueno, les quedo viendo esas tareas. Bueno, no es más, como siempre, gracias por participar, les deseo un muy feliz día y feliz fin de semana. Nos vemos el viernes, el próximo viernes recordemos que tenemos, este es un tema chéverísimo que es introducción a la probabilidad y distribuciones, ¿no? Entonces vamos a ver las distribuciones discretas y continuas más comunes que nos va a permitir, pues, como les digo, adentrarnos, tener las bases suficientes para ver métodos más elaborados, temas más sofisticados, digamos, en términos de operatividad, de interpretación, pero pues para eso estamos haciendo esto con crecimiento gradual en el conocimiento. Bueno, gracias nuevamente y hasta la próxima. Chau, chau. Recuerden julian.melendez@software-shop.com.